Y tenemos entonces como título de esta predicación, además que es un deseo de parte de Dios para nosotros, y es que la paz sea contigo, que la paz sea contigo. Y el título nos lleva a reflexionar y a pensar hacia dónde nosotros estamos enfocando nuestros esfuerzos. Nosotros trabajamos por el dinero, trabajamos porque necesitamos recursos, trabajamos porque demandamos de la provisión diaria, oramos por esto, oramos por recibir diferentes respuestas, pero pocas veces oramos por tener paz. De hecho, entre todas las reflexiones, una primera reflexión es que el Señor Jesucristo dice que nosotros oramos y no recibimos porque pedimos mal. Y con respecto a la paz, usualmente pedimos a Dios que nos ayude a resolver todas las situaciones que nos afligen, para que resueltas tengamos paz. Cuando el orden sería pedirle a Dios que nos dé paz, para que bajo la protección de su paz nosotros podamos tener la claridad suficiente para resolver lo que necesitamos resolver. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Así que vamos a examinar este texto bíblico. Dice la palabra del Señor en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 al 8, y le voy a pedir que lo lea con mucho detenimiento, lo vamos a leer juntos, y que lo lea intentando capturar lo que mejor pueda de este mensaje. Dice, no os inquietéis por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios, ¿y qué? Y dadle gracias. Y la paz de Dios, aquí viene la respuesta en el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por último, dice el versículo 8, hermanos, considerad bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. A manera de introducción, tenemos que decir que por cuestiones de nuestra cultura, hablo de esta cultura, nuestros saludos suelen ser muy simples. Los latinos somos bastante distintos a la hora de saludar, ¿cierto? En algunas ocasiones, para cuando vamos de afán, no es muy recomendable saludar a un latino si se lo encuentra en la calle, porque perfectamente le haría perder 5 minutos de su tiempo. En España suele ser un poco más sencillo y lo resolvemos básicamente con un hola. Y si alguien quiere exigirse más, dice buenas. Pero los judíos utilizan una palabra clave en su saludo y en su despedida que tiene un significado bastante especial. Y el término que ellos usualmente utilizan, insisto, tanto en el saludo como en la despedida, es la palabra shalom. Shalom. O shalom aleichem. Sería el término más completo o la expresión más completa de un saludo. Y ese término shalom significa básicamente paz. Básicamente paz. Pero en un concepto más amplio, la palabra paz o la palabra shalom, perdón, significa prosperidad. Evidentemente, dentro de la terminología bíblica, la prosperidad no está centralizada en el dinero como nosotros y el sistema del mundo lo ha querido hacer ver. La prosperidad, como bien lo refiere la tercera carta de Juan, en el versículo 2, habla de la prosperidad del alma, básicamente, pero también que se tenga salud y aun que nosotros podamos tener recursos económicos, pero se enfoca en la prosperidad del alma. Entonces, el saludo shalom está expresando un deseo para quien lo recibe, un deseo de bienestar, un deseo de prosperidad, un deseo de integridad.
Ese es el deseo. Y eso es lo que significa entonces la palabra shalom o shalom aleichem. Pero básicamente el término paz, que ya lo exploraremos un poco más adelante. Entonces, cuando miramos la carta de los Filipenses, para hacer una pequeña reseña histórica o citar un poco del contexto histórico, tenemos que decir que la carta a los Filipenses es una de las 4 cartas paulinas que se conocen como las cartas o las cartas de la cautividad. Y se conocen como las cartas de la cautividad, y hay que tener muy presente este punto, y es porque fue esta una de las cartas que Pablo escribió desde la cárcel. Tenga muy presente esto. Fue escrita desde la cárcel. Pero el texto bíblico empieza diciendo, al que estamos refiriendo, por nada estéis inquietos. Que fácilmente sería para nosotros decirlo estando aquí sentados. En una cárcel no. O en un hospital mucho menos, por ejemplo. Así que bueno, dicen algunos historiadores que esta carta fue escrita aproximadamente en el año 61 después de Cristo. Cuando ustedes leen el libro de Hechos, en el capítulo 28, se dan cuenta que Pablo, al final de ese capítulo, está haciendo referencia a un periodo de 2 años donde él tuvo algo así como una especie de casa por cárcel, que estaba bajo custodia, pero allí libremente podía predicar el evangelio. Algunos historiadores dicen que puede estar referenciado allí, otros dicen que de pronto esa cárcel era en otro tiempo, mucho más atrás, pero ya no en Roma, sino en Éfeso. No importa. Lo que realmente tiene peso ahora es decir que Pablo estaba escribiendo ¿desde dónde? Desde prisión. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era la situación de Pablo en prisión? Y en esto requiere que nosotros hagamos un pequeño recorrido. Voy a intentar ser lo más rápido posible acerca de cuáles eran algunas de las experiencias de Pablo en prisión. Obviamente no las vamos a citar aquí, se las voy a leer, pero ustedes que son tan diligentes seguramente van a leer después de esto la carta a los Filipenses. Tiene solamente 4 capítulos y perfectamente si se sienta a leerlo de corrido, creo que no demorará más de 15 o 20 minutos, los 4 capítulos. ¿Cuáles eran algunas de las experiencias de Pablo? Ya dijimos y hemos dicho varias veces que Pablo está en la cárcel, pero ¿cuáles eran de las experiencias, algunas de ellas que él mismo describe dentro de la carta? En el capítulo 1, versículo 30, Pablo expresa que él está sufriendo o que está sosteniendo luchas dentro de la cárcel. Evidentemente dentro del contexto, la lucha que está sosteniendo es padecer la cárcel por causa del evangelio. En el capítulo 2, en el versículo 17, Pablo dice que él está manejando incertidumbre porque pudiera ser ejecutado en la cárcel. En ese mismo capítulo 2, en el versículo 23, Pablo también refiere que hay algún tipo de incertidumbre porque no sabe si hay la posibilidad de que pueda ser liberado o que definitivamente se quede en la cárcel. En ese mismo capítulo 2, en el versículo 27, Pablo hace referencia a un hombre llamado Epafrodito. El nombre moderno no es. ¿Sí? Que si alguno quisiera tener hijos en algún momento y considera tener el nombre de Epafrodito, sería bastante interesante. Quizás no por el nombre, pero sí por los hechos de este hombre. Se dice que Epafrodito era un hombre que venía precisamente desde Macedonia, de estar con los filipenses, y se encargó de tomar recursos de ellos para llevar a la cárcel donde estaba Pablo y darle de la provisión que él necesitaba. Pero este mismo Epafrodito fue el encargado de llevar la carta de los filipenses a ellos mismos, esta misma carta que nosotros tenemos. Y Pablo dice que Epafrodito sufrió por causa del evangelio una enfermedad tal que casi lo lleva a la muerte. Pero Pablo dice que gracias a Dios que lo guardó y le permitió que ese hombre nuevamente volviera a vivir, para que Pablo no tuviera que cargar una tristeza sobre la tristeza en la que ya vivía por causa de su prisión. Pero además en el capítulo 4, versículos 11 y 12, Pablo entonces refiere que dentro de la cárcel
ha tenido algún tipo de necesidad, ha sufrido pobreza y aún ha padecido hambre. Pero además, entonces, de las inquietudes que Pablo ya expresa de sí mismo como parte de su experiencia dentro de la cárcel, Pablo también hace básicamente referencia a 3 experiencias que padecen los filipenses estando fuera de ella. Uno, en el capítulo 1, versículo 29, dice que seguramente los filipenses han de sufrir persecuciones por causa de Cristo, que los mismos padecimientos que Pablo ha sufrido serán los mismos padecimientos que los filipenses han de sufrir. Y aún por más que nosotros estemos fundamentados en la fe y amemos a Cristo, si hay una advertencia para cada uno de nosotros que desde mañana sufriremos persecución, difícilmente podríamos tener paz en este resto de domingo. En el capítulo 3, en el versículo 2 de la misma carta a los filipenses, una segunda inquietud que manifiesta Pablo acerca de los filipenses es acerca del cuidado que ellos deben de tener acerca de unos hombres o acerca de algunas personas a quienes Pablo llama perros. Ese mismo versículo los llama malos obreros y como sinónimo los llama mutiladores del cuerpo. Estos perros o malos obreros o mutiladores del cuerpo no son más que los judíos que seguían presionando a que los nuevos creyentes se circuncidaran como una necesidad o como una demanda que Dios hacía como solicitud, según ellos, para su salvación. Y evidentemente en el capítulo 4, una de las grandes inquietudes que tenían los filipenses era las necesidades que Pablo tenía entonces en la cárcel. Y en medio de todo esto, de las experiencias complicadas que Pablo cuenta de sí mismo y acerca de los filipenses, lo decíamos ahora, empieza ese texto, o por lo menos la sección de ese texto diciendo, por nada. Y nada básicamente significa nada. Absolutamente nada, por nada estéis afanosos. ¿Cuál es la respuesta general de Pablo entonces en este texto? Lo que está diciendo simplemente es que nosotros deberíamos, tanto para ellos, los filipenses, como para nosotros, deberíamos tener un cambio en nuestro estatus mental y pasar de una situación de permanente preocupación a una vida y a una forma de pensar donde nuestra mente y nuestro corazón experimente algo que Pablo llama la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No está diciendo paz simplemente, está haciendo referencia a la paz de Dios que sobrepasa ¿qué? Que sobrepasa todo entendimiento. Y que esta paz tiene un mecanismo para conseguirse. Y es, viniendo en oración, utilizar de ruegos y peticiones y acciones de gracias delante de Dios. En ese orden de ideas, entonces, lo que Pablo está expresando no se basa en un conocimiento o en una experiencia intelectual, sino experimental. Experimental. Y lo que Pablo está diciendo es que eso a lo que está exhortando a los filipenses es su experiencia permanente, no es solamente su anhelo, es su experiencia permanente independientemente de las circunstancias que él dentro de la cárcel, estaba sufriendo. Si nosotros recordamos hace unos días que también tuve el privilegio de predicar la palabra de Dios, estábamos mirando Mateo capítulo 6. Y el Señor Jesucristo hacía énfasis en la necesidad de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto de cosas como la comida, la bebida y el vestido, ese resto de cosas serán añadidas. Y que dentro de esa sección 3 veces o 4 veces el Señor decía, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Aún en el versículo 34 del capítulo 6 decía, no se angustien.
Y Pablo, por el mismo Espíritu Santo, ahora dice, no se afanen. El Señor Jesucristo decía, busquen primeramente el reino de Dios. Pablo dice ahora, oren, pidan, rueguen, ofrezcan acciones de gracias delante del Señor, preséntense delante del Señor. Miremos un poco el versículo 6, algunas cosas que decir. Y lo volvemos a leer. Dice, no os inquietéis por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios. ¿Y qué? Y dadle gracias. Algunas consideraciones al respecto. Y es que ninguna de las experiencias difíciles que los filipenses, aunque Pablo y aún nosotros los oyentes o los lectores de la palabra de Dios, los creyentes de este tiempo, deberíamos tener ninguna razón, absolutamente ninguna razón para preocuparnos. Pero sí de ocuparnos. Decíamos que la palabra nada significa ¿qué? No había que estudiar muchísimo para llegar a esa conclusión. La palabra nada significa nada. Dice que ninguna situación presente que le pueda ocasionar aflicción debería preocuparle, pero sí debería ocuparle. Una segunda consideración. ¿Cuál sería esa forma en ocuparnos de lo que nos preocupa? Dice la palabra de Dios que nosotros deberíamos permanentemente orar y rogar en contraparte a la preocupación en la que está sumida este mundo. Porque dice, no se inquieten por nada, pero en contraste a la inquietud que manifiesta el mundo, en toda ocasión oren. Por cualquier situación oren. En Tesalonicenses, una de las cartas, la primera dice, oren sin cesar. Oren sin cesar. Oren sin límite. Independientemente del lugar, independientemente de la hora, independientemente de la estación, si es verano, si es invierno, si es otoño, si es primavera, oren sin cesar. Lo tercero que está diciendo también este versículo es que es importante, es necesario y es deber que el hombre o la mujer de Dios oren a Dios, pero que además, escuchen esto, presenten vuestras peticiones delante de Dios significa que cuando venga el momento de la aflicción, el primer recurso debe ser Dios. El primer recurso no es mi inteligencia. El primer recurso no es mi capacidad de resolver problemas. Mi primer recurso no debe ser el hombre, no es el pastor, no es mi hermano, no es mi esposo, no es mi esposa, no es mi vecino, es Dios. La oración a Dios no es un último recurso, es el primero y es el segundo. Y de paso es el tercero. Y si no alcanza, es el cuarto. Debería ser el recurso permanente, siempre delante de Dios. Una cuarta consideración es que nuestra oración debería contener peticiones y no deberíamos restringirnos a la hora de elevar peticiones delante de Dios. ¿Qué decíamos si lo compartíamos con David en Mateo capítulo 7, en el versículo 11, versículo 10 y en todo ese contexto? Que si nosotros siendo malos teníamos la capacidad de darle cosas buenas a nuestros hijos,
¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo no nos responderá con cosas buenas? Y decíamos que esas cosas buenas no son nada más que el Espíritu de Dios. No hay posibilidad de que en la aflicción, ni Pablo que lo experimentaba, ni a los filipenses a quienes se les exhortaba, ni a nosotros a quienes se les predica, que pidamos a Dios por paz y que el Espíritu de Dios no nos provea de paz. Porque Él ha prometido que a los suyos siempre les responderá con cosas buenas. Pero una quinta consideración es que parte de la liberación o de la libertad que nosotros podemos experimentar en nuestras mentes, parte de lo que dice el final de este versículo, darle a Dios gracias. ¿Qué requiere esto? Que nuestra oración tenga una dosis alta de buena memoria. Para recordar sus hechos pasados y para recordar sus promesas futuras. Por eso ninguno de nosotros, aun cuando estuviéramos en aflicción en este momento, podemos decir que Dios nunca nos ha ayudado. Porque estamos sentados aquí, estamos escuchando su palabra, estamos en medio de la presencia del Señor, porque el Señor en su fidelidad hasta aquí nos ha traído. Porque hasta aquí nos ha cuidado y con absolutamente nada nos ha faltado. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Y seremos lo que seremos por la gracia de Dios. Ahora miramos ese versículo 7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué podemos entonces decir al respecto? Y es que toda inquietud presentada delante de Dios tendrá una respuesta. Siempre, siempre, siempre habrá una respuesta de parte de Dios. Ahora, quizás les vaya a decir algo que no guste mucho. No es muy popular, pero es bíblico. Y es que aunque Dios garantiza que recibiremos respuestas a nuestras necesidades y nuestras peticiones, no necesariamente la respuesta es un cambio de las circunstancias. Eso es lo que dice el versículo. No lo dice explícitamente, pero lo dice implícitamente. Pero tercero, que lo que sí da como garantía es que haya un cambio en nuestro corazón y recibamos paz. Decía la canción, ¿paz en medio de qué? En la tormenta. Ahí es donde se haría más magnífica la gloria y el poder de Dios. No solamente resolviendo, sino proveyéndonos de una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué significa ese sobrepasa todo entendimiento? Que sobrepasa, o que mejor, no está sujeto ni a las razones, ni a los sentimientos, ni a las circunstancias. No viene de eso, es un resultado de la bondad y la gracia de Dios, que como decíamos ahora, que tiene el poder y la capacidad de respondernos con buenas cosas. Así que posiblemente nuestras circunstancias no cambien, pero muy seguramente nuestra mente y nuestro corazón sí. Ahora, hay una consideración más. Dice que la paz de Dios tiene el propósito de cubrir nuestras mentes y nuestros corazones. Porque la preocupación divide. De hecho, eso es lo que significa la palabra preocupación. La palabra preocupación significa dividir o distraerse. Y el enfoque y el propósito de la paz que recibimos de parte de Dios es tomar al hombre de su estado de angustia y redirigirlo a poner nuevamente su mirada en el Señor Jesucristo. Para que ya no esté distraído en lo que le angustia,
y se ocupe en lo que le provee paz. En lo único que puede proveer sanidad y medicina para nuestra alma en estado de angustia. No son las cosas, no es algo, es Él. Es Él. Pero además dice que Él cuidará nuestros pensamientos o nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y algo que es vital. Y decimos, yo tengo una vida cristiana de hace tantos años, pero no puedo encontrar reposo. Y es que la paz de Dios, según este versículo, es una garantía única y exclusivamente para aquellos que están en Cristo Jesús. Así que si su vida, entre comillas, en Cristo, o por lo menos su profesión de fe no le ha llevado a un estado de paz real, tendríamos que examinar si nuestra relación con Dios es real. Matthew Henry, un antiguo predicador del siglo XVII, galés, decía algo tan sencillo y profundo como esto. ¿Qué paz, escuche esto, qué paz pueden tener aquellos que no están en paz con Dios? ¿Qué paz pueden tener aquellos que no están en paz con Dios? Esa es una pregunta para que la guarde en su corazón. La respuesta, obviamente. Estamos ahora en paz con Dios. Mucho más a fondo esa pregunta. ¿Estamos en Cristo Jesús? Así que entre todas las posibilidades de respuestas que pudiéramos tener de nuestra oración, Dios ha considerado que la mejor respuesta es proveernos de una paz que sobrepase todo entendimiento con el fin de guardar nuestra mente y con el fin de guardar ¿qué? Nuestro corazón. Examinamos el versículo 8, dice, por último, hermanos, considerad bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. ¿Sabe que esa palabra considerar en otras traducciones, escuche esto, lo especial de cómo el Espíritu de Dios ha hilado cada versículo del texto? Y esa palabra considerar significa pensar o pensad. En otras traducciones dice mediten. Así que considerar es mediten o piensen. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios entonces? Que el propósito del Espíritu de Dios al iluminarnos este texto tiene el enfoque de que nosotros no nos centralicemos en las preocupaciones y que nuestra mente deje de estar desbordada en las cosas que traen tanta tribulación para que nos enfoquemos en pensar de esta manera. Ya no pensamos en lo que pudo haber sido y no fue. En lo que tuve y ya no tengo. En lo que pude haber logrado y no logré. En el dinero que tuve y ya no tengo. En las oportunidades que desperdicié y ahora ya no las tengo. La mente del hombre transformada por el poder del Espíritu de Dios debe estar ahora para que pueda experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, enfocado en todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo digno de admiración, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Una verdadera paz conforme a la voluntad de Dios tiene que empezar por un cambio en nuestra forma de pensar. Así que en ese orden de ideas, la paz no se experimenta solamente como un acto inmediato, sino como una experiencia creciente.
como una experiencia en desarrollo. Así que crecemos en la paz, escuche esto, crecemos en la paz en la medida en que crecemos en la forma de meditar. ¿Cuáles son o cuál es la razón básica para que haya un énfasis en la necesidad de ser provistos de paz? Y cuando miramos un poco el contexto de ese mismo capítulo 4, nos damos cuenta que en el versículo 4 el Señor dice algo como Pablo dice algo, o el Señor dice algo a través de Pablo: alegraos siempre en el Señor. Insisto, alegraos. Pero el versículo 5 dice: que vuestra amabilidad sea evidente en todos. Alegraos siempre en el Señor. Insisto, ¿qué? ¿En qué insiste Pablo? Alégrense, que vuestra amabilidad sea evidente a todos. Y ese texto parece ser cíclico, porque tendríamos que irnos nuevamente desde el versículo 7 y 8, volver hasta el 4, para decir que un hombre o una mujer que está en estado de paz con Dios, no estoy diciendo que está en un estado de perfección de condiciones absolutas en su vida, pero que está en paz con Dios, es el único que tiene la posibilidad de alegrarse en su vida cristiana, independientemente de las cosas que estén pasando o independientemente de las cosas que en el mundo estén por venir. Difícilmente nosotros llevamos una vida de alegría en Cristo porque simplemente simplificamos, valga la redundancia, estamos simplificando nuestra vida cristiana a una cultura de asistir a la iglesia los domingos y ya está. Y de que nuestra vida cristiana y la predicación de la palabra y aún la iglesia intente resolver nuestros problemas temporales de esta tierra, cuando el propósito de Cristo es que nosotros podamos experimentar libertad del pecado, tener paz con Dios y enfocar nuestra mirada en lo más glorioso que está por venir, y es una eternidad con Cristo Jesús. Si ese es el enfoque, recibiremos y viviremos en paz. Mientras tanto, no. Difícilmente. Pero además, necesitamos vivir en paz con Dios y de la paz que sobrepasa todo entendimiento, no solamente para alegrarnos, para tener una experiencia individual, sino para tener una experiencia colectiva. Dice, siendo amables con los otros. ¿Usted ha tenido la experiencia de saludar a alguien con una sonrisa y precisamente no le devuelven con la misma sonrisa? Y su pregunta es, ¿y yo qué hice? Aún dentro de la iglesia. Escuchen, no estoy diciendo dentro de esta congregación, estoy diciendo dentro de la iglesia en Cristo. Pero ¿qué sucede? Que es difícil tener una buena relación y ser amables con otros cuando yo tengo un problema que resolver con Dios. Pero la razón básica por la cual nosotros hoy, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como miembros de su cuerpo, deberíamos estar en paz, es por lo que dice el final de ese versículo 5. Lea atentamente. No dice que el Señor regresa, porque ese texto, esa frase, da por hecho que el Señor regresa. Está diciendo, el Señor está cerca. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 22, hay un término que significa maranata y que dice, el Señor viene.
Pero ahora Pablo ya no dice Maranata, dice el Señor está cerca. Si Pablo hace 2000 años decía que el Señor está cerca, ¿cuánto más nosotros? Y sabiendo que el Señor está cerca, cada una de nuestras ansiedades tienen un decreto de final. Porque el Señor ha prometido recoger a los suyos. Y en el cielo toda lágrima será enjugada. Y ya no tendremos más padecimientos, porque estaremos permanentemente delante del Señor. Para que terminemos con algunas conclusiones y algunos consejos finales. Y vamos a meditar en esto. Escuche con atención. La ansiedad es el resultado de la falta de oración. No es de que pasen o no pasen cosas afuera. El texto dice que la ansiedad es el resultado de la falta de oración. Así que si había pensado pedir consejería porque estaba muy ansioso, le ahorramos ese tiempo para decirle que falta una vida de oración. La ansiedad es el resultado de la falta de oración y la oración resulta en falta de ansiedad. 2, esta es interesante porque la escuché hace mucho tiempo y ha marcado mucho mi pensamiento. Dice que quien tiene la capacidad de preocuparse, tiene la capacidad de meditar. ¿Se ha dado cuenta usted cómo se preocupa por algo? Y pasa un día, 2 días, 3 días enfocado en eso. Si tiene la capacidad de preocuparse, tiene la capacidad de enfocarse, meditar y pensar en todas las cosas que el versículo 8 de ese Filipenses 4 dice. Una cuenta en Instagram, una cuenta cristiana llamada La Onda de David, escribía hace poco: el estrés viene de hacerlo todo por tu cuenta. La paz viene de ponerlo todo en manos de Dios. En manos de Dios. La paz, según el texto, ya lo decíamos, no es solamente una sensación temporal, es un estado progresivo de carácter. No solamente crecemos en estatura, no solamente crecemos en sabiduría, necesitamos crecer en paz. Ya lo decíamos que la paz que recibimos de Dios es el resultado de tener la esperanza de que ninguna tribulación es para siempre. Y también le quiero decir que ningún estado de bienestar, es para siempre. Tanto lo uno como lo otro tiene un comienzo, tiene un final, pero el Señor Jesucristo permanece para siempre. Tenemos que decir además que aunque evidentemente Pablo instó como respuesta primera y garantizada a nuestras oraciones y peticiones, que en medio de las circunstancias recibiremos paz de Dios, aún Pablo puede dar testimonio de que él recibió respuesta de sus oraciones también. Porque Pablo evidentemente después fue liberado de la cárcel, el evangelio pudo proseguir, los hermanos filipenses pudieron seguir adelante con su ministerio, tanto así que a hoy tenemos dentro del compendio de las escrituras, dentro del canon bíblico, la carta a los filipenses que ahora nos están instruyendo. Recibió respuesta porque cuando tenía necesidad los filipenses fueron usados de parte de Dios para enviarle recursos para que fueran provistas todas sus necesidades. Pero además, cuando tenía la angustia de que el hermano Epafrodito estaba a punto de morir, no murió, porque Dios no solamente cuidó del bienestar físico de Epafrodito, sino de la tranquilidad de los hermanos filipenses y de la paz de nuestro hermano Pablo. Así que el reposo de nuestra alma se llama Jesús. Algunos consejos finales y rápidos, se los voy a leer. A manera de tarea, obviamente como no tiene nada para escribir, luego seguramente estarán repasando los videos de YouTube y los podrán recordar. El Salmo 34:4 dice el Señor: busqué al Señor y Él me respondió
me libró de todos mis temores. Mateo 11:28, que está vinculado a un texto que voy a citar, dice, venid a mí, todos vosotros que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Pero mire lo que dice Jeremías 6:16. Así dice el Señor, deteneos en el camino y mirad. Preguntad por los senderos antiguos, preguntad por el buen camino y no os apartéis de él. Así hallaréis el descanso anhelado. ¿Quiere el pueblo de Dios paz? Reconsidere sus caminos y vuélvase a poner en el orden delante del Señor. Y termino con esto que dice en primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 7. Depositad en él toda ansiedad, porque él cuida de vosotros. Shalom Aleichem, decíamos que Shalom significa paz, pero la palabra Shalom Aleichem significa la paz de Dios, que en este contexto que estábamos citando, y esto es un deseo, no digo de mi parte, este es un deseo de Dios para nosotros como pueblo suyo que somos, la paz de Dios sea con cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros. La paz de Dios sea contigo en Cristo Jesús.